Nací en San Vicente en el año 33. En el año, cuando yo tengo alguna noticia de mis primeras imágenes de la juventud, son en el año 39, que mi padre no había hecho nada, pero lo metieron 3 meses en la cárcel y lo juzgaron y le pedían 12 años y un día por haber estado en el ayuntamiento, en el balcón, cuando se hizo la bandera republicana. Entonces, las primeras imágenes que tengo yo de la niñez, ¿no?, es yendo con mi madre de la mano y ver la entrada de la cárcel y ver dentro de la cárcel. Esas son mis imágenes. Yo fui a una escuela única en San Vicente y allí pues empecé a aprender, entre otras cosas, el castellano. Mi lengua materna, la lengua que en San Vicente era normal en los años 40, era el valenciano. Y entonces el castellano se aprendía en la escuela. Y en el año 45 yo hice el ingreso en el instituto Jorge Juan y terminé el bachillerato allí, pues sí, con unas notas muy buenas. Unas notas muy buenas que hicieron que en el último curso, en el año 52, que había el examen de Estado, y entonces saqué sobresaliente y un buen día vi que se convocaba a los de sobresaliente para ir a una prueba para matrícula de honor. Era en la Universidad de Murcia, porque estaba más cerca, donde habitualmente hacíamos ese examen de Estado. Bien, me concedieron la matrícula de honor que me sirvió para que la Diputación me concediera una beca de 8.000 pesetas. Lo que quiero decir con todo esto es que tanto mi juventud, mi niñez, mi juventud, incluso mis estudios universitarios, estuvieron muy condicionados por la necesidad de sacar determinadas notas para poder mantener esa beca. Terminé en el año 57, hice filología clásica, vine a Alicante, hice las oposiciones en el año 60 y me marché a Vigo, ¿no? Para mí, la creación del instituto, que entonces femenino, hoy Miguel Hernández, significó una cosa extraordinaria, ¿no? Porque yo fui el primer catedrático que llegué por traslado y por ser el primer catedrático que llegó, me llegó enseguida el nombramiento de director. Entonces, la enseñanza media no dependía de una delegación de educación provincial, sino directamente del ministerio. Había una Dirección General de Enseñanzas Medias y entonces yo me acerqué y pregunté dónde va a existir ese instituto en el año 63. Ese instituto me dice, arréglelo usted. Y menos mal que yo había tenido una gran vinculación con el Instituto Jorge Juan y le dije, el Jorge Juan tenía alumnos y alumnas separados así por un muro que no se veían, por entradas distintas, todo diferente. Yo hablé con el entonces director, me parece que era Ángel Casado, director del Instituto Jorge Juan, y le dije, permitidme que en esa parte que están las chicas, que simplemente ponga arriba Instituto Nacional de Enseñanza Media Femenino. Y así estuve 3 años peleando día tras día hasta conseguir que se pusiera en marcha la creación de un edificio nuevo, que es el actual Miguel Hernández. Por la construcción de ese instituto y cada una de las fases tuve que ir reiteradamente a hablar con el gobernador civil. Esto va retrasado y que insistiera ante el ministerio, etc. Era Luis Nozal, que era un hombre duro, muy duro. Luis Nozal me llama y me dice que va a venir el ministro Villar Palasí a inaugurar el nuevo instituto, que se inaugura en el 66, y me dice, pero hoy no te he llamado para eso, te he llamado para pedirte que aceptes ser concejal de educación. Y después de decirle yo al gobernador civil que yo no era del movimiento, y él me dijo unas palabras tremendas, dijo, ¿no cree usted que los del movimiento son asesinos? No, yo no he dicho eso, yo que no soy. Dice, eso no es óbice. Bueno, pues acepté. Posiblemente me equivoqué, pero acepté por 2 motivos. Uno, por esa especie de entrada, y en segundo lugar, por mi gran preocupación por la educación, ¿no? Por la educación y también por la cultura, ¿no? Para mí, la creación del CEU en el año 68 pues fue la manera de colmar esa aspiración mía, que aunque tenía esas vinculaciones políticas, pero mi verdadera vocación era la educación. Y de una manera especial la educación
y el descubrimiento a lo largo del ejercicio de mi profesión de todas las potencialidades que tenía el mundo griego, no desde el punto de vista lingüístico, sino desde el punto de vista histórico, para buscar correlaciones entre el mundo que yo estaba viviendo, el mundo actual, y aquel viejo, pero en muchos aspectos siempre permanente, mundo griego, ¿no? Esa era mi verdadera vocación. La otra era como una especie de inquietud, de responsabilidad ciudadana, de responsabilidad de valenciano, etcétera, de sentirme valenciano, de recuperación íntegra de mi identidad, etcétera. Pero nada más. Yo jamás pensé que una de mis salidas podía ser una dedicación a la política activa, jamás lo pensé, ¿no? Llega el año 77, primeras elecciones democráticas, cuando Ernest Lluch, que era el secretario general del anterior a la inclusión con el PSOE del Partido Socialista del País Valenciano, el PSPV, el PSPV. Entonces vino en el año 77, es decir, 2 o 3 meses después de toda esta conmoción, de aquella provocación, de aquel acto criminal de la calle de Atocha, vino a Alicante y me llamó y me dijo: me gustaría que te presentaras al Senado. Y yo pensé que era una legislatura constituyente, que era un compromiso político, no para quedarme allí definitivamente, ni mucho menos, y acepté. Y fueron años en los que se iniciaba a lo largo del país valenciano una cierta inquietud por la recuperación de la identidad de los valencianos. Por una parte, una preocupación social más intensa y en segundo lugar, la creencia de que a mí me habían estafado. Es decir, yo era un catedrático de filología, es verdad, de filología latina o griega, catedrático de filología griega, pero era analfabeto en mi propia lengua. Yo decía, a mí alguien me ha estafado, ¿no? Y entonces esa otra preocupación se pude encaminar hacia la actitud de ese cierto nacionalismo, que era un nacionalismo cultural del país valenciano. En el año 82 yo estaba en el Senado y estaba a gusto, y entonces me dijeron, mira, en el Senado yo creo que hace falta en el Congreso. Yo dije, hombre, en el Congreso yo soy profesor, soy docente, la mayoría son abogados, unos pocos economistas, ¿yo qué pinto ahí? Pues sí, se empeñaron en que yo fuera al Congreso, y entonces vine al Congreso. Y estuve una legislatura interesante porque fui ponente de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la LODE, fui ponente de la Ley de Patrimonio Histórico, es decir, que estuvo ocupado, y por lo tanto un trabajo atractivo. Busquemos la fórmula que sea en este acto o a lo largo de la tramitación del proyecto de ley, pero garanticemos ya, de una vez por todas, la solución definitiva a este problema desde los únicos criterios que la justicia nos exige, los de la igualdad y los de la no discriminación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Bebbia. Del 86 al 93 cumplo esa función. Llega el 93 y entonces Félix Pons, que era el presidente del Congreso, me llama para ser vicepresidente primero con él. Y ahí fue una legislatura terrible, porque fue el 93 al 96. Aznar pensaba que iba a ganar en el 93, no ganó, y por lo tanto ya la oposición era a muerte. Y como los toreros, que alguna vez se ven corneados, si no graves, pero tal, en alguna moderación de aquellas me vi yo en cierto modo corneado. Después del 96 gana el PP, Trillo es presidente, pero como en la mesa hay presidente y 4 vicepresidentes, algunos de la oposición, pues soy vicepresidente cuarto. Y en su faceta política, la verdad, se dejó unos recuerdos imborrables, tanto en el grupo parlamentario como posteriormente en la mesa del Congreso como vicepresidente. En sus relaciones conmigo, además, hubo momentos de especial intensidad. Bueno, yo creo que Pepe era básicamente un hombre bueno en todos los sentidos. Era un hombre inteligente, era un hombre con buena formación
dividido entre sus dos referencias, que era por una parte el griego, que era su punto de referencia personal, como catedrático de lenguas clásicas, y después la política. Eso de alguna manera explica cómo uno se ha dedicado, en primer lugar, ha olvidado en cierto modo su vocación, se ha incorporado a una actividad que efectivamente acaba por resultarte extraordinariamente atractiva. Y la actividad parlamentaria, que sería insoportable haciendo el mismo papel desde el primer momento hasta el último, resulta viva, atractiva y diversa si recorre las distintas responsabilidades que yo sostuve, ¿no? Es verdad que yo antes de llegar al año 2000, que iba a cumplir el año 2000, pues debí cumplir tenía 66 años, yo antes solicité del Ministerio de Educación, aquí ya de Valencia, de la Consellería, la prolongación en el servicio de docente hasta los 70. Me lo concedieron y en el año 2000 me incorporé de nuevo al instituto en junio y en septiembre como asociado a la universitat. Reunit en sessió ordinària el dia 18 de novembre de l'any en curs, va aprovar per unanimitat concedir el tercer Premi Maisonave al senyor José Vicente Bebià Pastor en reconeixement de la seva continuada i destacada activitat en defensa dels valors cívics i de la promoció de l'educació i la cultura a la ciutat d'Alacant. El Archivo de la Democracia nace el año 2004, que había una especial urgencia en recuperar la memoria colectiva de los años de la transición y de los años primeros de la democracia, que fueron unos años titubeantes, indecisos, etc., ¿no? Por una parte, hacer una llamada a todos aquellos que tuvieran cualquier tipo de documento, del tipo que fuera, manuscritos, vídeos, audiovisuales, fotografías, y que esos documentos se incorporaran a la universidad, al archivo, y dentro del archivo general, ese fondo especial que era el Archivo de la Democracia. El objetivo no es solo guardar y conservar adecuadamente, sino divulgar. Pues hay una página web que se entra por archivodemocracia.ua.es. Para la Universidad de Alicante, desde sus orígenes, desde los barracones militares que empezaron a dar clase, pues don José Bebià ha sido un punto de referencia, un ejemplo. Don José Bebià ha sido un maestro para mucha gente de la que ha pasado no solamente por los institutos de enseñanza media, sino por las aulas de la universidad. Pues gracias a la universidad permanente, pues sigo todavía hasta ahora impartiendo algunos cursos de aquello con lo que a mí me seducía el mundo griego y aprendiendo mucho más, ¿no?, que es la relación entre el mundo y la cultura de la Grecia antigua con el mundo, la cultura y el pensamiento de la vida moderna, o del mundo actual. Me habéis dejado soltaros este rollo larguísimo.